preparar para dar inicio. Vamos a empezar, chicos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias queremos darte, Señor, por este nuevo día, por empezar una semana más de labores educativas, bajo su cobertura y protección, donde estamos más que seguros. Dios de Israel, bendice grandemente a estos jóvenes, a su familia, dales inteligencia y sabiduría y sobre todo dales fortaleza. Ya les falta poco, Señor amado, para terminar su año escolar. Que sea, Señor, bajo su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos que los reportajes son del género periodístico, que a diferencia de las noticias que ya vimos tradicionales, estos son más extensos, más investigativos, en los cuales se van a citar sucesos y acontecimientos de acción, de alguna problemática que nosotros encontremos. En general, recordemos, esa es la diferencia que está entre una noticia que vimos hace un tiempo atrás y los reportajes. En la mayoría de los reportajes tienen que ver con problemáticas sociales, aunque también se puede hacer de algún personaje. ¿Sí? Ok, chicos. Y con respecto a los tipos, ya vimos en la clase anterior algunos de ellos. Tenemos el reporte, según la finalidad, es decir, por qué se hace, se realiza el reportaje. Tenemos el demostrativo, que es descubrir un problema basándonos, recuerden, en un reclamo social. Yo les explicaba. Voy al lugar y las personas me tienen que demostrar y yo a la vez hago mi reportaje de una situación que se da dentro de la comunidad. Luego tenemos el reportaje autobiográfico, que no es más que un trabajo de investigación en el que el protagonista es quien lo está escribiendo. Es decir, si yo hago mi reportaje, yo puedo y debo hacer mi trabajo investigativo con respecto a mí, a una situación que esté centrada en mí. El reportaje científico, como lo dice la palabra científico, va a estar girado a una investigación de carácter científico, pero recuerde, actual. En el reportaje narrativo, tiene más que ver con la crónica de sucesos que describen eventos temporales, en lo cual la estructura de información describe el suceso o el problema que se ha suscitado. Este de aquí va acompañado también con el demostrativo. Y el día de hoy vamos a ver unos nuevos reportajes. En general, tenemos el de acontecimiento, que ofrece una visión de los hechos como un suceso que ya se terminó. Es útil para describir o para dar a conocer un suceso que se va dando evolutivamente, que lleva un tiempo. Es decir, que el reportero empieza a narrar el cambio que ha tenido el suceso. Por ejemplo, si tenemos una problemática que es, diría yo, que hubo un problema en la comunidad con respecto a la recolección de basura, entonces el reportaje va a empezar los horarios en los cuales los señores recolectores pasan. Si en la comunidad tienen el mal hábito de botar la basura a la hora que no es, entonces el reportero va a hacer una secuencia si ya comienzan a cambiar sus hábitos. Dentro de 2 o 3 días nuevamente va al sector a observar si aún continúan con esta situación. Entonces, este es un reportaje en el cual va a llevar una evolución de los hechos. Reportaje de citas o entrevistas, esto tiene que ver más con un personaje al cual vayamos a entrevistar. Las descripciones y las narraciones con respecto a este personaje o a esta comunidad.
aquí podemos utilizar conferencistas de prensa, encuestas, entre otros. Los reportajes de acción es donde el periodista brinda un relato dinámico de los hechos, lo cuenta desde adentro, es decir, que recuerden que en el reportaje nosotros podemos dar nuestro punto de vista, pero investigativo. No voy a hablar sin tener evidencia. En el ámbito de reportaje tenemos y debemos de citar, ¿se acuerdan? Más de 3 fuentes en las cuales sea verificada cada una de ellas para que nuestra información sea verídica. Y por último tenemos el reportaje corto, muy parecido a la noticia. Se diferencia porque puede haber mayor hincapié en los detalles, porque es investigativo, recuerda el reportaje, y podemos ver la parte humana, porque podemos en sí dar nuestro punto de vista reflexivo. Y algo que les traía el día de hoy es el ámbito de la información. Para comprender mejor una noticia, un reportaje, es necesario distinguir el ámbito en el que pertenece esta información. Por ejemplo, si es en el ámbito social, en el espacio social, en el contexto social, vamos a ver la educación, la salud, la seguridad ciudadana, las actividades de la vida cotidiana que tiene que ver en la sociedad. Si en el ámbito económico, el alza, la baja de los precios, el desempleo, el dinerito que se llama la remesa que envían los migrantes, las actividades productivas, todo lo que tiene que ver en el área económica. Si es en el ámbito cultural, son las actividades artísticas como los conciertos, obras de teatro, exposiciones de pintura, las entregas de premios que se hacen a personas destacadas, la publicación de libros, entre otros. Y en el ámbito político tiene que ver con toda el área del Estado, todo lo que maneja el ámbito de la política ejecutiva, legislativa, judicial, elecciones. Mira, nosotros estamos próximos a elecciones, así que estamos en un ámbito político, y los debates sobre leyes que se puedan hacer en alguna situación o acontecimiento. Entonces, en los ámbitos tenemos ámbito social, ámbito cultural, ámbito económico y ámbito político. Entonces, en estos ámbitos, la información del reportero se basa en su investigación en estos 4 ámbitos. Y recordamos también los tipos de reportajes que el día de hoy conocemos: el de acontecimiento, el de cita o entrevista, el reportaje de acción y el reportaje corto. Estos son los nuevos tipos de reportajes. ¿Por qué les traigo más temas o más tipos de reportajes? Porque ustedes van a hacer también un pequeño reportaje, pero más adelante les voy a dar las pautas cómo realizarlo, y vayan eligiendo en qué ámbito lo quieren hacer. Si lo quieren hacer social, económico, cultural o político. Bueno, chicos, ahora sí nos vamos a ir al repaso de nuestra evaluación para el día de mañana. Les voy a hacer el repaso con el cuestionario, que por cierto ya el día de hoy deben estar todos subidos esos cuestionarios. Y nos vamos a la primera pregunta, que ustedes ya tienen resuelto, porque yo ya les di las respuestas. Y como ustedes ya tienen resuelto el cuestionario, se los voy a preguntar en este momento a cualquiera. Y voy a la primera pregunta porque es repaso. La primera pregunta es: ¿qué es un relato o cuento de terror? ¿Qué es un relato o cuento de terror? Y esta preguntita se la voy a hacer. Angie, por favor, enciende tu cámara. Nuevamente voy a revisar que tengan encendidas sus cámaras. Ya retiré a 2 estudiantes por era la 4ª vez que le llamaba la atención y no habían encendido sus cámaras. Así que, por favor, no los quiero retirar de la clase. Y automáticamente les pongo aquí la falta. Y va para su conducta. Recuerde que este quimestre vamos a calificar conducta. Empiezo a nombrar los que tienen apagadas las cámaras.
Ibarra, Doménica, Astrid, Güero, que recién está aprendiendo, Campos, Sánchez, Ashley Herrera. Enciendan sus cámaras. Bueno, estaba preguntando qué es el relato de terror. Y esta pregunta se la voy a hacer a Munquinche. Munquinche, ¿qué es el relato de terror? Porque el cuestionario usted ya lo tiene resuelto. Le dejo abierto el audio para que pueda contestar. Tiene abierto el audio. Hija, sácate eso de la cabeza. Tienes abierto el audio, Muquinche. Diego, cierra, tápate la boca. Recuerde que esto es actividad en clase. Harold Sarmiento, Doménica, estoy nombrándolos nuevamente, luego ya están afuera porque tienen apagadas las cámaras. Damaris, se me perdió Muquinche. Bueno, entonces la vamos a dejar a Alinson contestando esta pregunta. Buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime, Alinson. Es una narración breve que pertenece a un acontecimiento mixto y gustativo. Ok, Franco, Sotamba, Franco. Ok, Alinson. Segunda pregunta, y esta es para Alicia. Alicia, la segunda pregunta es para ti, hija. Estructura de un relato de terror. Nómbrame esa estructura, Alicia. ¿Mande? Estructura del relato de terror. Título, desarrollo, el nudo y el lencerance. Desenlace. Muy bien, Alicia. Siguiente pregunta. Y esta pregunta es para Diego Cercado. Pregunta número 3. ¿Cuáles fueron las primeras representaciones impresas? Las primeras representaciones impresas. Es decir, que tuvieron dónde escribirlas. Tiene abierto el audio. Tiene abierto el audio y no le escucho nada. Hermana, buenos días. Buenos días, y recién te escucho. ¿Cuáles fueron? Sí. Usted debe tener su cuestionario. ¿Dónde está? Ya el cuestionario debe estar listo y ya tenían que haberlo enviado. Esa fue la tarea que yo envié. Hacer cuestionario y subirlo. Ok. Me cierro el audio porque se ve que no tiene la respuesta. Y la pregunta es, la misma pregunta es para Topa. La misma de Cercado. ¿Me puede repetir la pregunta? Buenos días. Las primeras representaciones impresas. Debe tener su cuestionario ya resuelto, porque yo ya lo envié. Bueno, lo hicimos en vivo. Estábamos en vivo. Usted también estaba aquí, entonces usted tomó notita y también el video, ahí estaban todo el cuestionario resuelto. Seguimos. La misma pregunta. Para Matías. Significa que no han hecho el cuestionario. Matías. Escúchame. Sí, te escucho, Matías.
A ver, fueron los ideográficos. Muy bien, Matías, así es. Muy bien. Siguiente pregunta, y esta es para Bianca Quintero. ¿Cuándo aparece el papel? ¿Cuándo aparece el papel? Bianca. ¿Cuándo aparece el papel? ¿Cuál es la fecha, Bianca? No encuentras. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Ariana. Cuéntanos, Ariana. A ver, es alrededor del año 800 antes de Cristo. Muy bien, Ariana. Esa es la respuesta. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién inventó el libro? ¿Quién inventó el libro? Y esta pregunta es para Jordi Cuero. ¿Quién inventó el libro? Todos deben de tener su cuestionario listo. Fueron hasta poquísimas preguntas. Ok. La misma pregunta. ¿Quién inventó el libro? Bueno, tengo estudiantes que nuevamente apagaron su cámara, así que los voy a sacar. Damaris Chávez. ¿Quién inventó el libro? ¿Quién inventó el